Los mercados son muy de feeling. Hacerse rico con tiempo y esfuerzo. Tampoco necesita hacer muchas virguerías para ganar mucho dinero. Hay que ganar, pero hay que proteger el capital cuando hay años malos. Lo contrario es ir contra la naturaleza humana, ¿no? Los bancos no asesoran, se limitan a vender, pues la mayoría de la gente les han colocado algo y ahí se han quedado con ello. ¿Cómo puedes estar fuera de la renta variable cuando se va a iniciar una revolución? Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Economipedia. Estamos aquí con Víctor Álvaro González, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, pues es un placer tenerte aquí en nuestro canal. Es un honor para nosotros bueno, yo desde hace tiempo, de hecho, bueno, recuerdo que estaba trabajando en BVA en 2012 y acababa de empezar, ¿no? Esto de los EAFIs, ¿no? Las empresas de asesoramiento financiero independiente. Y bueno, pues yo estaba haciendo la beca, entonces estaba pensando a qué me quería dedicar en el futuro, ojeando, y hablando con mi jefe, Ramón Pons, me pasó, ¿no? Unos documentos de los EAFIS y estuve analizando. Y hace poco, preparando la entrevista, vi que además salía, pues, que te habían hecho la entrevista, ¿no? Y hablando sobre los EAFIS, y que habías fundado la primera empresa de asesoramiento financiero independiente en España, ¿no? Sí, hasta tal punto que funcionaba antes de que se regulara. Es decir, que hicimos ya una empresa que se dedicaba al asesoramiento y además que no tenía que vender productos propios, que no era, tenemos unos fondos y te los colocamos, sino que buscábamos lo mejor del mercado para nuestros clientes. Entendido además que para tener lo mejor del mercado también montamos la primera empresa de análisis y selección de fondos, digamos, bueno, totalmente independiente y profesional que se dedicaba a eso, a elegir los mejores fondos del mercado para los clientes. Pero, curiosamente, todavía cuando hacíamos eso no estaba regulado, o sea, existía gestión, es decir, que te dan un poder y esa persona a la que le das el poder gestiona tu dinero, tiene un poder para gestionar tu dinero, o la gente iba y compraba sus fondos donde fuera y tal, pero no existía, como fuera España, la figura de una entidad que se dedica a asesorarte, que es un poco el primo de Zumosol que te Claro. ayuda en esta historia, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Pues nada, o sea, ya en 2012 cuando estaba empezando y prácticamente bueno, incluso antes de que se regulara, ¿no? Ya estabas ahí haciendo asesoramiento financiero. Entonces, bueno, pues para empezar, si quieres cuéntame un poco sobre ti como persona, sobre Víctor, cómo has evolucionado y qué te llevó, ¿no? A dedicarte al asesoramiento financiero, incluso antes de que estuviera regulado en España. Sí, yo le pondría siempre, insistiría en el independiente, en el asesoramiento financiero independiente, porque eso es un poco lo que ha sido toda mi carrera, el intentar dar un asesoramiento en el que realmente se pudiera confiar. Es decir, cuando a ti te asesora alguien que está cobrando de los productos que recomienda, es más un comisionista que un asesor. Es decir, que no es que tenga nada de malo, es un distribuidor. Es decir, que si yo digo, compra este fondo y yo de quien cobro es del fondo, evidentemente trabajo para el fondo, trabajo para el banco, trabajo para la entidad financiera. Si yo digo, te voy a cobrar una cantidad que en nuestro caso es muy moderada, pero solo trabajo para ti, soy un asesor hasta el punto de que en el Reino Unido no puedes decir que eres un asesor financiero si estás cobrando. Si no eres independiente. Eres un distribuidor, tienes que ser independiente. Y en Holanda también, claro. En gran medida en Suiza también. Es un poco donde van los países más avanzados, es lógico. Tú imagínate, y ahora te respondo a tu pregunta, pero es que es importante lo que me has preguntado y resume luego todo lo demás. Tú imagínate que el médico que te atiende cobrara en función de lo que te receta. Es decir, que si le paga más a Bayer, te recomienda Te va a aspirina recetar Bayer para todo, y claro. no gelocatil o como sea el genérico. Imagínate que tienes una úlcera. Pues que yo sepa, no es bueno la aspirina para quien tiene úlcera, aunque sea muy efectiva para quitar el dolor de cabeza. Pero imagínate que tu médico de quien cobra es de Bayer y solo gana si recomienda un producto de Bayer o así con todos los productos. Es decir, su remuneración depende de recomendarte determinados productos farmacéuticos. Esto te parecería una locura. Es una locura, Esto claro. me va a afectar a mí, a mi salud tarde o temprano, Sí, de sí, mayor o sí. menor medida. Bueno, pues exactamente es como funciona ahora mismo en España, fuera está cambiando, como funciona en España el mercado, el sector financiero. Por qué crees que ocurre esto en España?
¿Por qué ocurre en España? Ocurre porque hay un oligopolio de la distribución más fuerte que en otros países. Ujú. Es decir, para que te hagas una La idea, banca. también ocurre mucho en Alemania. Ujú. Enseguida, no quiero dejar de responder a tu pregunta, enseguida voy a la segunda, espero Ujú. acordarme. Bueno, si no te la recuerdo yo. Pero por cerrar un poco el tema, entonces cuando yo estaba trabajando me empecé a dar cuenta de esto, de que realmente nosotros no estábamos asesorando a nadie en las sociedades de valores, en los bancos. Yo trabajaba, había estado en un broker, había estado, o sea, trabajaba en el sector y veía, pero la gente está abandonada de asesoramiento. La gente no puede confiar en que su asesor, quien le paga, es el fabricante de los productos. Y entonces fue por eso, por lo que ya en el Pleistoceno, por allá por 1996, monté una empresa que era independiente, que no tenía un producto propio y que recomendaba los mejores productos del mercado sin tener que estar obligada por las comisiones. Entonces todavía sí había retrocesiones, pero eran más o menos igual de todos los productos. Y he seguido con ese proceso de intentar hacer un asesoramiento en el que realmente la gente pudiera confiar, que tuviera un asesor objetivo, que trabajara para él, que acertara más o menos, pero que, y además luego eso afecta mucho a la rentabilidad, supongo que luego hablamos de ellos, pero que de una u otra manera tuviera alguien, como digo, en quien poder confiar. Y esa ha sido la orientación que empezó con la primera empresa que monté, que se llamaba Profim, Análisis y Selección de Fondos, y luego ya el paso definitivo es Next Step, que es una contracción de Next Step, obviamente, pero el nombre de la empresa es Next Step para que suene Ah, más, sí, ¿y a qué se más refiere? O sea, cerrado. Next Step, ¿en qué Es el sentido el siguiente siguiente paso en paso? el asesoramiento financiero independiente, el de verdad, el auténtico, el más auténtico, el completo. Es el último paso. Es aquel en el que el asesor finalmente, y gracias a la tecnología y a la evolución del mercado, a la bajada también de las comisiones en los fondos, puede permitirse ofrecer asesoramiento realmente independiente y objetivo de calidad profesional a cualquier patrimonio, que es el objetivo que yo me he marcado a lo largo de toda mi carrera, por ir a tu pregunta. Claro. Y como dije, se me iba a olvidar en la parte en la que Sí, estábamos. bueno, era por conocer también un poco, pues como persona, ya viendo que ha sido pionero, ¿no? En el mundo del asesoramiento financiero en España y pues, creo que incluso en Europa, es quizá, salvando a Reino Unido, ¿no? O los países anglosajones, también ha sido bastante tardío, ¿no? El tema del asesoramiento financiero, que independiente. Entonces, sí que me gustaría saber un poco, y también para que la gente conozca un poco, ¿no? Y bueno, pues nosotros también tenemos muchos estudiantes de economía, de finanzas, bueno, pues para saber un poco tu trayectoria, cómo te ha llevado a trabajar donde estás, a montar una empresa de asesoramiento financiero y, bueno, también qué pasos, bueno, para que ellos puedan saber qué pasos tienen que seguir para poder asesorar financieramente, ¿no? A clientes. Bueno, a donde me llevó, ya te digo, fue la búsqueda de poder dar asesoramiento confiable, objetivo, de calidad a cualquier tipo de patrimonio, que pasaba por quitarse un poco la mochila de tener que depender de las entidades financieras. Esto es, digamos, el objetivo final. ¿Qué tienen que hacer la gente que le guste trabajar así? Bueno, en general la gente, yo siempre he dicho que la gente que quiera trabajar en el mercado financiero lo que tiene que hacer es trabajar en el mercado financiero. Que sea de becario y te paguen muy poco. Pero esa es la fórmula, es decir, los libros enseñan, pero los libros no enseñan de verdad lo que pasa en los mercados. Faltan las emociones, ¿no? Las Bueno, sensaciones de... sí, los libros cuando son de gente del mercado, porque no tiene nada que ver lo que aprendes en un máster de finanzas y mucho menos lo que aprendes en la facultad, que aprendes muy poco de mercados, a lo que pasa luego en los mercados. Entonces, la fórmula de aprender son los libros de gente que ha trabajado en los mercados, eso es verdad, y bueno, hay 1000 opciones, bueno, 1000 no, pero sí 10 buenas, y luego tienes trabajar ahí, y eso es como se aprende de verdad. Yo como más aprendí fue con mi primer trabajo, que empecé a trabajar de broker, no empecé en esto, sino que obviamente trabajaba en una sociedad de valores, y ahí empiezas a ver de qué va la película. Y luego, muy importante, esto, los medios, que ahora los medios más importantes son los podcasts, pero los podcasts y luego los medios especializados de calidad. Yo que sé, si hablas inglés, el Financial Times, el Wall Street Journal, que lean eso, que lo lean a ser posible todos los días. Eso te va metiendo... Los mercados son muy de feeling, o sea, son muy intuitivos. Yo, por ejemplo, cuando me voy de vacaciones y vuelvo, procuro no tomar los primeros días muchas decisiones de inversión, porque has perdido un poco el feeling de lo que está pasando, ¿no? Entonces, para estar en los mercados tienes que estar viviéndolos y notando
cuáles son las fuerzas que lo mueven en cada momento. De repente son los tipos de interés y de repente es la inteligencia artificial y de repente son los BRIC y de repente son las sopas. O sea, es que cambia constantemente. Sí, que se le puede haber pasado alguna cosa, ¿no? Claro, entonces decía Keynes que los mercados funcionan mucho por modas. Y tenía toda la razón. Es decir, pero tú tienes que estar viviendo todo eso y viviendo cómo funciona. Y muy importante, primer consejo que les daría a cualquiera que se dedique a esto. Los mercados tienen sus reglas y su funcionamiento. Muchos economistas académicos no entienden lo que pasa en los mercados. Además lo dicen, pero ¿cómo es posible que ocurra esto? Por ejemplo, y no me quiero enrollar mucho, pero un ejemplo muy claro. Los mercados siempre están mirando hacia adelante. Es decir, lo que pasa en los mercados es lo que los inversores piensan que va a pasar dentro de 6 meses. Es decir, que si los mercados piensan que van a bajar los tipos de interés, los ya está bonos descontado en el mercado. Van descontando eso. Entonces la gente dice, pero ¿cómo es posible que suba la bolsa si va mal la economía? Por ejemplo, la economía europea. ¿Por qué sube ahora, según hablamos, la bolsa europea? Pues no es porque nosotros tengamos nada en Europa económicamente atractivo. Europa es un indigente digital, es euroesclerótica económicamente hablando, todos son impuestos, regulaciones, en el peor sitio para ser empresario, para la economía en general. Ahora bien, es mucho más claro que van a bajar los tipos de interés antes que en Estados Unidos, que probablemente también. Entonces el mercado ya está mirando a esa bajada de tipos. ¿Por qué? Porque si bajan los tipos de interés es como si a ti te bajan la hipoteca. Tendrás más dinero y funcionarás mejor económicamente. Un poco el mensaje es, a corto plazo, que bajen los tipos de interés, aunque sigamos siendo indigentes digitales y euroescleróticos, si nos bajan los tipos de interés mejorará la situación de las empresas europeas porque el crédito será más barato. Pues así funcionan los mercados, mirando a 6 meses vista, un año vista más o menos. Qué bueno. Y pasando ahora a la parte un poco bueno, hilando con lo de los mercados y con la bolsa, para gente que está empezando a aprender a invertir, ¿tú crees que es posible hacerse rico o ganar, o sea, pasar de 0 a 1 millón en corto tiempo? O sea, en 1 año, 2 años. Hombre, en los mercados la suerte existe. Si tú entras, como en los negocios en general, muchas veces yo, claro, conozco mucha gente que ha tenido éxito en los negocios porque me ocupo de su dinero, me he dedicado toda la vida a ello. Y entonces en los negocios existe mucho la suerte. Hay gente que se dedica a hacer una cosa y de repente eso se pone también de moda. Es decir, que hay gente muy friki que se ha dedicado al machine learning y a la inteligencia artificial. Y bueno, sí, más o menos bien porque estamos en una revolución digital. Pero es ahora, Nvidia se pasó. Es una empresa, vamos, el jefe de Nvidia, el fundador, uno de ellos, el que más sale en los medios, dice que él, si tuviera que volver a empezar, no lo haría. Esto me impresionó mucho. Y lo pensé, dije, a mí no me quejo, me ha ido bien. Las que debió pasar, ¿no? Para decir eso después de... Yo a veces me lo he planteado y me ha ido bien. Imagínate que te haya ido mal. Entonces, él que le ha ido de cine y te dice el tío, son tales los esfuerzos. Y al final, cuando ya llevaba no sé cuántos años, Nvidia lleva existiendo, haciendo microchips para juegos y tal, desde hace la bomba. Y resulta que es ahora, al final, cuando de repente son las empresas más valiosas del mundo. Pues aún así él te dice, no sé si me vale la pena. Por lo tanto, es un camino digamos, de mucho esfuerzo. Hacerse rico, normalmente se hace uno con tiempo y esfuerzo. Pero también puede sonar la flauta. En los mercados, hombre, si tú coges, por ejemplo, en los últimos, no te diría un año, pero si tú coges los últimos 10 años y has puesto todo tu dinero en el Nasdaq, has tenido una rentabilidad brutal. Has multiplicado por 5, por 6. Entonces es posible, pero digamos no es... Se necesita un poco más de tiempo, ¿no? Yo creo que lo que en cambio sí es posible es la famosa la independencia o libertad financiera. Si tú te organizas bien, tienes un capitalito, pues esto es muy importante. Tú tienes que tener un capital inicial, porque tú puedes ser la bomba y sacar un 30% al año, que ya es, vamos, una cosa espectacular. Todos los años un 30% es casi imposible, ¿no? Pero si tú solo tienes un capital de 10.000 euros, nunca te vas a hacer rico. O sea, es que hay que ser realista. Entonces, si tú si tienes ya un capitalito de cierto importe y lo haces bien, lo que sí puedes generarte es unos ingresos que si un día estás muy mosqueado en tu trabajo y estás un poco harto de ese jefe o de esa empresa, puedes tener la libertad de decir, pues me voy y me voy a buscar tranquilamente otra cosa, o me tomo 6 meses sabáticos. Es decir, esa libertad, esa tranquilidad financiera, eso sí que es muy posible y correctamente asesorado, haciendo las cosas bien, puedes conseguirlo en un plazo
yo no diría de un año, pero yo creo que una persona en un plazo de 3, 4, 5 años sí puede, y partiendo, como digo, de haber vendido un piso o de haber tenido un capital inicial, sí puede llegar a organizarse bastante bien. O sea, ya teniendo un punto de partida un poco más elevado, ¿no? Pero alguien que empieza de cero, con poco capital, es A mí me decían bastante. siempre, muchas veces me decían hace tiempo, me decían, oye, pero tú ¿por qué trabajas? ¿Te dedicas a esto? Bueno, tendrás que haber ganado mucho dinero. Y yo digo, yo he ganado, a mí no me ha ido nada mal, pero hay que pensar que no partía de un capital inicial. Claro. O sea, he tenido que generar un capital inicial, a partir de ahí empezar, digo en lo mío personal, a partir de ahí eso, moverlo bien, invertir en mi negocio, invertir en los mercados, que lo hago y lo hago exactamente en fondos de inversión, que es lo mío, básicamente. Y entonces, bueno, pues al final tienes que tener ese capital y ese capital, para que te hagas una idea, Warren Buffett, que es el epítome del éxito en finanzas, tú ves su patrimonio y es a partir de los 60 años cuando te empieza a considerarse un hombre rico, ¿eh? Pero porque claro, él al principio era un señor que vendía, que había hecho una pequeña compañía de inversiones que inicialmente, vamos, hasta hace eso relativamente poco, era algo, bueno, relativamente poco, ahora tiene ya como 90 años, o sea, sí, pero hasta hace 30 años digamos, no era nada de lo que estamos viendo ahora. Claro, o sea, se ha hecho rico al final después de pues, llevar 60 años, ¿no? Invirtiendo en los mercados, pues a Y haber un creado un 20% patrimonio. de... Esto es vital, porque si tú no tienes un patrimonio de base, da igual, como te digo, que generes una rentabilidad extraordinaria. Es que da igual. Pero si ganas un 100% de 1.000 euros, pues claro, ganas 1.000, ¿no? O sea, tampoco Exactamente, te, exactamente. Y te soluciona. viceversa, también ocurre que gente con mucho dinero tampoco necesita hacer muchas virguerías para ganar mucho dinero, porque esto lo hacen mucho los bancos, las mesas de negociación de los bancos, manejan cantidades enormes. A lo mejor solo ganan, pues si no en un día hacen unas operaciones que les dan un 1%, un 2%, es el 1 2% de miles de millones que están manejando. Entonces dicen, pero ¿cómo ha ganado Goldman Sachs, el otro, todo eso en trading? Ha ganado todo eso en trading porque parte de una base de inversión brutal. Claro, claro. Bueno, y con respecto a los fondos de inversión que estabas comentando, ¿no? Que sueles invertir, ¿no? O recomendar. Ahora con todo el debate este que hay, bueno, sobre la gestión pasiva y gestión activa, que, bueno, pues la gestión activa sigue siendo la inmensa mayoría en España y en Europa. ¿Tú cómo ves este debate entre la gestión pasiva y gestión activa? Bueno, es innecesario. Es como decir, ¿qué es mejor? ¿Tener un Lamborghini o un Suzuki pequeñito de estos de todoterreno? Inicialmente dices un Lamborghini y digo, no, pero vas a vivir durante un año en el campo. ¿Para qué te sirve el Lamborghini? Y te vas a mover por pistas forestales y por caminos de entre pueblos y tal. No te sirve nada el Lamborghini. Es decir, en cambio te vas a ir a Barcelona a hacer un viaje, pues el Lamborghini. Es decir, que todo depende del momento. La gestión activa sirve en determinado... Puedo ponerte ejemplos que es lo más fácil. Tú imagínate año 2022. Año 2022 tú lo que tienes es sube la inflación, se dispara, sube los tipos de interés y de repente lo que son los índices, los índices más importantes, el SP500, el Nasdaq, el Eurostoxx, el Nikkei, todos estos lo hacen fatal, caídas del 20, 25%, lo que sea. Y en cambio resulta que la bolsa de Londres, las materias primas y toda una serie de activos, porque siempre que baja algo sube otra cosa, pues están funcionando muy bien. Claro, un gestor activo que lo hace bien se sitúa más en ese tipo de activos, mientras que el indexado va a comerse toda la bajada. Por ejemplo, si tú estás, el SP500 a largo plazo está muy bien, claro que está muy bien, es la economía americana, incluso la economía global, y está muy bien, pero luego a la hora de la verdad, ¿cuánta gente aguanta tranquilamente una caída del 25% en un índice que dura además meses? Pues acaba la mayoría de la mayoría acaba diciendo, mira, paso porque no puedo levantarme todas las mañanas sufriendo. Estar mirando aquí cómo se está comportando Claro, la de bolsa. hecho nosotros trabajamos siempre diciendo hay que ganar, pero hay que proteger el capital cuando hay años malos, porque es que lo contrario es ir contra la naturaleza humana, ¿no? Entonces, los indexados están muy bien cuando lo que funcionan son los grandes índices. Sobre todo en España, que no hay indexados tanto como en otros países, que hay indexados muy sectoriales, etcétera. Los hay más en ETFs, pero en ETFs en España, por otros motivos, también por el oligopolio bancario, no se utiliza mucho. Pero básicamente hay épocas que los indexados son estupendos y además te estás ahorrando mucho dinero en comisiones,
Pero hay épocas en las que, por ejemplo, funciona el estilo de gestión de valor. Luego sí que hablamos de esas diferencias. Pues un tipo de gestión que va, por ejemplo, muy bien en un año como 2022, porque está invirtiendo más en el tipo de valores que les viene bien esa situación de tipos al alza, etcétera. En definitiva, hay años en los que funciona mejor la gestión activa, otros la gestión pasiva y otros en los que los dos. Pero lo más gracioso es que en España tú puedes hacer inversión en gestión activa que te cueste igual que la pasiva. ¿Por qué? Aquí ha pasado, es que España es diferente, como se decía antes. Aquí pasan cosas que no pasan en ningún lado. Aquí el oligopolio de distribución, bancos y sociedades de valores cerraron la entrada a los indexados. ¿Cómo? O no distribuyéndolos, al final no nos interesa ninguno, no nos vamos a hacer daño. Claro, si todo el mundo tiene el dinero en el banco, ¿no? Y el banco no te ofrece o no Y puedes si te lo ofrecen, que no son todos, y también esto lo hacen los robo-advisors, no te permiten comprar un indexado porque tú has dicho, pues bueno, yo veo bien el Eurostoxx, el SP500, me compro. No, no, no. Si tú quieres comprar un indexado, en general, y salvo excepciones que las hay, tienes que dar la gestión a la entidad. Es decir, que tienes que darle tu dinero para ser gestionada y ser invertido en indexados. Pero entonces desaparece el atractivo del precio, que es el mayor atractivo del indexado. El indexado es un fondo que es una idea magnífica y es decir, como la mayoría de los fondos son incapaces de batir a sus índices de referencia, vamos a hacer unos fondos que no engañan a nadie, que invierten en el índice de referencia y te cobran muy poco. Perfecto. Hago lo que hace el mercado, o sea, no intento pago un batirlo. 0,20, un 0,30. Pero ¿qué pasa? Que en España han dicho, sí, pero si tú quieres invertir en indexados, tienes que darme la gestión y te voy a cobrar un 0,30 o un 0,40% por eso o más. Entonces, claro, desaparece el atractivo de la, digamos, de la menor comisión. Bueno, ahora sí que están saliendo algunas plataformas que yo creo que están empujando, ¿no? Plataformas que vienen desde Europa, brokers también americanos, ¿no? Que están permitiendo que tanto en España como en Latinoamérica se empiece a poder invertir, ¿no? en ETFs y fondos indexados sin requerir la gestión como era antes, ¿no? Sin duda. Siempre que hay un el oligopolio no es monopolio. El monopolio es cierre total de la muralla. Oligopolio es que hay grietas en la muralla. Y de hecho nosotros, es lo que te comentaba, fíjate la grieta que ha surgido en la muralla tan curiosa y tan inesperada. A ver cómo lo explico fácilmente. Es muy fácil, pero que no me dure mucho tiempo. Tienes los indexados, que ya hemos visto lo que es. Pero luego hay una cosa que se llama clases limpias de fondos. ¿Qué son las clases limpias de fondos? Los fondos de inversión tienen varios tipos de participaciones. Mismo fondo, 100% igual, tiene varios tipos de participaciones. Una para minorista, gente normal, y otra para ricos, que es más baratita, porque es para alguien que va a invertir ahí mucho dinero. Pero por temas legales, que yo creo que es suerte que hemos tenido en España, la ley lo ha organizado de una manera que tú, digamos, si tú, por ejemplo, pongo el caso nuestro, tú trabajas con un asesor independiente como nosotros, no te pueden negar el acceso a las clases limpias. Nosotros además nos aseguramos de que puedan acceder a ellas en determinadas casas, de las que por cierto no cobramos nada, porque nosotros como independientes, certificados en CNMV como independientes, que eso es lo que te hace independiente, no decir independiente total, claro, o sea, no soy independiente para unas cosas y... No, tiene que ser para todo y certificado por la CNMV, que no recibes comisiones de nadie que no sea el cliente, ¿no? Entonces, un cliente nuestro puede acceder, pero teniendo 30.000 euros, y 40, 50.000, o sea, no hace falta que dar 5 millones a las clases de los ricos. ¿Por qué? Porque ha habido ahí un hueco legal. Es como eso de echa la ley, echa la trampa, pero en este caso es al revés. Hecho el oligopolio, la ley en este caso, sin quererlo, porque ha sido un poco una casualidad, protege y permite que no se pueda discriminar a los inversores. Es decir, que si una entidad tiene clases limpias y clases minoristas en oferta en el escaparate, no le puede decir a la gente, sobre todo si vienen asesorados por una financiación independiente, porque hay otros que dicen que no directamente y denúnciame, ¿no? Nosotros no pretendemos que la gente se enfrente a sus bancos, oye, donde se pueda bien y donde no, pero en muchos casos se puede, y en ese caso tienen eso que llaman clases limpias. Esto es muy importante, porque si un fondo de renta variable te cobra de media el 1,80% anual, la clase limpia de ese mismo fondo te cobra el 0,30%. Es una barbaridad. Luego hay que sumar un 0,30 de comisión de custodia, porque quien vende clases limpias tiene que ganar dinero, entonces cobra una comisión de custodia. Estás hablando de un 0,60, 0,70 frente al 1,80. Imagínate el ahorro que supone. Es decir que, y eso lo hay en todos los fondos, es decir, la gestión... También, o sea, tanto en los de gestión activa como en los de gestión pasiva. Es que es el mejor de los mundos ahora España en ese sentido, porque tienes, bueno, indexados no tienes, pero tienes todos los demás.
y muchos son indexados en la práctica por el precio de indexado. O sea, tienes gestión activa a precio de indexado en España. Con lo cual, el problema que teníamos aquí, que pagábamos más comisiones que nadie en el mundo, literal, ¿eh? Sí. En el mundo avanzado económicamente, España, que había sido muy puntera en fondos de inversión, ha ido convirtiéndose y quedándose atrás porque había quedado fuera de la revolución de las comisiones, por la muralla que se había puesto. Pero la muralla tiene ahora esa grieta. Claro, es lógico, al final también, al haber, pues, como decías, ¿no? El oligopolio bancario que tiene, pues digamos, el control, ¿no? De toda la industria, de todo el mercado, bueno, pues cobra las famosas retrocesiones, ¿no? Que sea comisión por distribución de fondos y luego además distribuye sus fondos con una comisión parecida, que bueno, España es de los pocos países que sigue estando esto, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que esto ocurre, ¿no? Yo, bueno, analizando un poco el mercado del asesoramiento antes de hacer la entrevista, he analizado que en España, por algunos datos que he visto, solo el 4% del patrimonio de los españoles está asesorado por asesores financieros independientes. Hay como 1.000 certificados asesores financieros independientes, mientras que en países como Estados Unidos hay 100.000 certificados, en Reino Unido el 80% del patrimonio de la gente está asesorado por asesores financieros independientes. Entonces, ¿por qué en España, y bueno, me consta que en Latinoamérica es muy parecido, ¿por qué crees que, o que haría falta, ¿no? Para que esto cambiara, ¿no? Porque, por dejar un poco claro el modelo, que es la diferencia, ¿no? Es lo que comentabas al principio con el ejemplo del médico, que al final el asesoramiento financiero independiente es, oye, pues una persona que dice, oye, pues yo prefiero ir pues a Nextstep o a otra empresa de asesoramiento financiero independiente y decir, oye, yo te pago pues una comisión de antemano para que tú me asesores y asesores lo mejor para mí. Entonces, ¿por qué crees que eso cuesta tanto en España y la gente prefiere decir, oye, mira, yo voy al banco que parece que es gratis, ¿no? El asesoramiento financiero que te dan, pero luego cobran digamos, por dentro de los fondos y los productos que te están ofreciendo. Entonces, ¿por qué crees que cuesta tanto cambiar ese modelo en España? Por desconocimiento y porque en otros países se han dado cuenta de que dando un buen asesoramiento ganan cuota de mercado. O sea, con un modelo, vamos a ver, el asesoramiento, o sea, la distribución de activos, el decirte si tienes que tener más renta fija o renta variable, más Estados Unidos, Europa y de ahí en adelante, es lo que genera la rentabilidad en las carteras. Es decir, no es la selección de fondos. Y te lo dice alguien que montó la primera empresa de análisis y selección de fondos, porque entonces sí ocurría. Pero a día de hoy, que la mayoría de los fondos son como indexados, pero cobran como gestión activa, aporta poco, o mucho menos, aporta, pero mucho menos que antes lo de elegir el fondo. Lo que aporta, es decir, hay que estar más en el Nasdaq o más en Europa, hay que estar más en renta fija o renta variable, etcétera, o Bitcoin o lo que sea. Eso es lo que hace ganar dinero. Claro, aquí en España, fuera de España, se han dado cuenta de que no está peleado optimizar el servicio con ganar dinero. Entonces, ¿qué hacen? Se paga mucho menos por las comisiones de los fondos, usan ETFs, indexados, clases limpias. Incluso hay países en los que existen las retrocesiones, pero solo se paga retrocesión si tú vas al banco y te asesoran. Si tú compras por internet un fondo, entonces es más barato. Creo que es en Suecia, por ejemplo, eso es así por ley. Entonces, hay países donde ya, y algo así creo que pasa en Francia, Suecia seguro. Entonces, cada vez se va más a ese modelo. No está, o sea, a que haya retrocesiones, pero que la retrocesión sea a cambio de algo. Es decir, que no tengas que pagar el 1,80% anual en un fondo que básicamente sigue al Eurostoxx solo para que un señor que te lo ha vendido se cobre esa pasta durante mucho tiempo sin aportarte nada. De hecho, por ahí van las nuevas legislación europea. Es decir, mientras haya asesoramiento, sí cobra. Entonces, en otros países lo que se dieron cuenta es de que hay que optimizar el tema, es decir, que pagues por lo que vale. Entonces se cobra mucho más por el asesoramiento, que es lo que te hace ganar dinero, pero pagas mucho menos por las comisiones de gestión porque utilizas productos ya mucho más baratos. Entonces, en Estados Unidos se han dado cuenta del negocio tan... Primero, al final es dejar que funcione el mercado. Lo que pasa es que aquí, cuando hay un oligopolio, no nos vamos a hacer daño. Es decir, que ya hay entidades que hacen esto en España y nosotros ayudamos a la gente a buscarlas. Pero tú imagínate, tú eres una entidad pequeña y dices, quiero ganar cuota de mercado. Hombre, pues yo ofrezco clases limpias a todo tipo de inversores porque puedo hacerlo por ese hueco que deja la ley, trato a todo el mundo como si fuera rico
Y entonces, ¿qué hago? Gano menos porque la comisión que me llevo es la comisión de custodia o un corretaje, eso también lo hacen los brokers. Gano algo menos, pero gano una enorme cuota de mercado. Y eso es lo que pasó en Estados Unidos. Todos los BlackRock, los Vanguard o todo eso, ¿qué dijeron? Nosotros vamos a bajar los costes de los fondos y lo compensamos con mucho mayor volumen. Entonces esto es lo que... Pero para eso tiene que haber competencia. Y no hay en España ese nivel de competencia y no surge... Eso sí pasaba curiosamente antes. Por ejemplo, el Banco Santander, cuando yo era jovencillo, becario, creo que estaba empezando, me acuerdo, sacaron las supercuentas. Es decir, en el mercado español nadie pagaba por los depósitos más que unas determinadas cantidades. Nadie competía pagando más, algo que es ahora muy normal, pagando por los depósitos. Y un día el presidente del Banco Santander, un gran banquero, dijo, vamos, de hecho se reunían todos los años ahí en un restaurante muy famoso y se ponían más o menos de acuerdo. Era así de descarado. Ahora, lógicamente, no es un oligopolio de manual, ¿no? Bueno, vamos, sin cortarse un todo. pelo. Ahora es un poco más no una coincidencia de intereses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que él un día llegó y digo, no, yo estoy dispuesto a pagar más por los depósitos porque quiero ganar volumen. Entonces, yo en lugar de pagar el 1, pago el 2 y el 3. Y lo que haga falta. Eso hizo que el Banco Santander pegara un salto enorme en volumen. Y es lo que casi cambió la historia del Banco Santander. Entonces, claro, esa valentía y eso de enfrentarse al oligopolio, que en ese caso fue desde dentro de la propia banca, no pasa aquí. Pero en cambio sí que ha pasado fuera de España a través de ET. Para que te hagas una idea, en Estados Unidos el 50% de la inversión colectiva de los fondos de inversión, porque los ETF son fondos de inversión de tercera generación, el 50% está en indexados y ETFs. El 50% de todos los fondos, cuando aquí en España que será el 1%. Y las cifras que tú decías respecto... Esto cambiará el día en que alguien se dé cuenta de que puedes ganar una enorme cuota de mercado ofreciendo un servicio mucho más eficiente, que es te cobro por lo que vale, pero te vendo muy barato el commodity, que son los fondos propiamente hechos. Bueno, ahora hay bastantes, ¿no? Que puede ir por ahí los tiros, ¿no? Bastantes neobancos, brokers online que están Pero surgiendo. todavía, curiosamente, no. Están más a vender el fondo y llevarse en la retrocesión. Los hay, ¿eh? No quiero hacer publicidad de nadie. Y nosotros, de hecho, nuestro trabajo es hacer ganar dinero a la gente, que tengan rentabilidad, pero también que se ahorren costes. Como yo no gano nada por las comisiones, yo lo que al revés, yo lo que trato es de que mis clientes paguen menos comisiones, que nuestros clientes paguen menos comisiones. Entonces, buscamos esas entidades y las hay, y no voy a hacer publicidad de ninguna, pero hay varias y algunas conocidas que son mucho más competitivas. Nosotros en Econipedia además sí que solemos hacer búsqueda y tenemos contacto con muchos neobancos y brokers online y de hecho tenemos un comparador para que la gente pueda seleccionar. De hecho, para los que nos estéis viendo, si queréis, bueno, dejamos en los comentarios, en la descripción, un comparador para que podáis ver los diferentes brokers y neobancos y otros bancos que hay también y así podáis comparar y seleccionar el que más se adecua a vuestro perfil y que sean de este tipo también, ¿no? Que ofrecen las posibilidades de invertir en gestión pasiva, en ETF, fondos indexados, cobrando poca comisión, ¿no? Para que también podáis beneficiaros de esto que Esas son estamos hablando. las grietas que van saliendo. Nosotros, de hecho, también pues tenemos una calculadora en la web, nada más en la home, en la cual tú pones el ISIN del fondo de inversión que tienes, la cantidad que tienes, no tienes que dar tus datos ni nada. Y entonces tú pones simplemente el fondo que tienes y el importe. Y lo pones todo y de forma, yo creo que es en tiempo real o casi, te llega el ahorro en comisiones. Es decir, si tú... Sí. Con respecto a otro... A clases limpias. A usar clases limpias, que es yo creo lo más sencillo. Uh-huh. Porque... Para comparar ese fondo con un... ETFs indexados. ETFs tienen un problema y es que les pusieron ahí el oligopolio, tuvo también suerte, o suerte entre comillas, sí. Porque curiosamente, buscada, ¿no? curiosamente el Estado vino a ayudar. Es decir, dijo, no, los ETFs no son fondos de inversión y por lo tanto tienen que pagar impuestos cada vez que tú compras y vendes un fondo. Pero es que un ETF se llama fondo de inversión, significa Exchange Traded Fund, es decir, fondo que se negocia en bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Y de hecho, tienen muchos más partícipes si hablamos de inversión colectiva, de IIC, Institución de Inversión Colectiva. Un ETF lo es mucho más, porque son participaciones pequeñas. Entonces tienen miles, cientos de miles de partícipes. ¿Cómo que no es un fondo de inversión? Pero bueno, ahí Hacienda dijo, no. Si es un ETF y compras y vendes un ETF, tienes que pasar por Hacienda. Entonces eso puso la barrera de entrada a los ETF en España. Porque la gente, aunque al final pagas igual,
Pero claro, lo de a final de año no tener que pasar por Hacienda, pues siempre es muy, muy positivo. Entonces, claro, los brokers y tal usan más ETFs indexados, que está muy bien, pero es difícil ahí competir. En cambio, las clases limpias son fondos de inversión totalmente normales, traspasables fiscalmente, o sea que no pagas impuestos mientras que estén moviéndote entre fondos de inversión y simple y llanamente cobran menos. Entonces yo creo eso, nosotros facilitamos todo, nombres de sitios para ETFs que tengan una buena oferta, costes bajos, lo que sea. Bueno, pero sobre todo por la parte de fondos de inversión porque es lo que más usa la gente. Y ahí, ya te digo, el uso de clases limpias, yo no quiero decir entidades, pero entidades potentes, que tú puedes usar clases limpias, porque esto es increíble. Lo de España, te digo, es que es increíble. Y bueno, eso irá a cambiar, está cambiando, ha cambiado mucho. Tú puedes tener 5 millones de euros y 6 millones de euros, que yo los veo, no digo todas las semanas, pero casi todos los meses, gente con 6 millones de euros que está pagando participaciones minoristas, comisión de minorista. Más de alguno que me esté escuchando ahora mismo que tenga la suerte de tener esas cantidades, que pregunte en su banco si está pagando participación, clases limpias o está usando clases minoristas, cuando perfectamente, simplemente por volumen, le tendrían que dar clases limpias. Claro, claro. Sí, sí, no, es curioso. Yo eso también me llama la atención a veces. No quiero entrar en tema de política, ¿no? Pero sí que es verdad que se habla a veces, ¿no? Algunos políticos decir, oye, os vamos a tratar de quitar el beneficio de los bancos, ¿no? Y se habla de subir impuestos, pero raramente se habla pues de estos temas, ¿no? Que en España es una rara avis, ¿no? Es de los pocos países que tiene esas comisiones tan altas y comisiones de retrocesión, sobre todo comparado con pues, clases limpias o todavía más con fondos indexados o ETFs, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Como eso al final no... Es el poder, ¿no? Claro. Es verdad que existe el poder en mayúsculas y no hacerse daño y al final, mira, es muy fácil, pero no solo en España. Lo del tema de las retrocesiones es una polémica europea, porque hay países donde están prohibidas, hay países donde se diferencia, como lo que he comentado antes, y luego hay países como España en donde tiene muchísimo peso, por ejemplo en Alemania. Entonces, la Comisión Europea quería eliminar las retrocesiones, porque han hecho encuestas y han visto, porque esto afecta a la rentabilidad. Te cuento un ejemplo sencillísimo. Llega el año 2022, va a subir la inflación. Si una entidad no independiente le dice a sus clientes lo que tenía que haberles dicho es que redujeran a cero la renta fija y a la mitad la renta variable, para el impacto que iba a tener esa situación no sufrirlo, tienen que echar a gente, porque las comisiones en renta variable y en renta fija son muy superiores a un monetario, que les deja muy poquito. Entonces, los ejemplos de cómo afecta a la rentabilidad y al patrimonio de los inversores y ahorradores son muchísimos y la Unión Europea lo sabe. Entonces, han intentado eliminar las de comisiones. La propia comisaria de finanzas lo propuso a la comisión. ¿Qué pasa? Que solo en España, o sea, son miles de millones de euros. Imagínate Alemania, tal. Entonces, bueno, como que no quiere la cosa, con una excusa un poco tonta, y es que el asesoramiento financiero independiente es caro. Pero qué caro, si nosotros a nuestros clientes nos pagan a lo mejor al año 200 euros, por poner, o 60 un trimestre, tenemos un servicio muy accesible, el básico, pero es que luego, como les ahorramos tantas comisiones, al final en neto les sale más barato. Incluso ahora recuperado. Claro. Sí. A veces el primer y segundo año no están pagando nada. Desde luego que al final, cuando es un asesor financiero, ¿no? Que está pensando en el cliente, ¿no? En vez de en sí mismo, porque, oye, yo como asesor financiero, ¿no? Estás cobrando al final de antemano, el cliente sabe lo que te está pagando y tú al final te encargas de asesorarle lo mejor para él, ¿no? Independientemente. Eso incluye que pague menos. Pero en esta historia que te cuento cómo ha acabado, mal. Han ganado, digamos, el lobby. O sea, el lobby bancario dijo, no, de esto nada. Entonces ha ido algo intermedio que ya veremos si sale, que es efectivamente que si te asesoran te pueden cobrar retrocesión y si no, no. Pero ya veremos, ¿eh? Porque claro, ahí lo que es... Esto es como las películas. No es con el tema conspiranoico. En la realidad hay unos intereses y estos intereses son de miles de millones que pierden bancos y sociedades de valores, no solo bancos, que pierden en el caso. Las gestoras no, porque el gestor sigue ganando su dinero. Bancos y sociedades de valores pierden mucho dinero si se eliminan las retrocesiones. Claro, claro. Algún momento no tendrá que cambiar la industria. Y bueno, a nosotros nos pasa, ¿no? Nosotros en la sección premium de Economipedia que enseñamos a invertir el dinero a las personas desde cero para que puedan aprender desde, oye, pues, las finanzas personales y aprender también ellos mismos a encontrar estos fondos de inversión, ya sea de gestión activa, fondos indexados, hacerse una cartera para poder
invertir su propio dinero. Y muchos alumnos cuando llegan, hay muchos que vienen porque llevan varios años con fondos de grandes bancos que al final llevan 10 años. Claro, y el otro día hablaba con uno y me decía, joder, es que yo con un fondo que es moderado y digo, es que tengo el mismo dinero que metí hace 12 años. Y digo, joder, y claro, no paro de ver. La bolsa ha subido. No, este año ha subido un 15% el S&P, este año ha subido un 20%, ha subido... Y dice, oye, ¿cómo puede ser que tenga el mismo dinero prácticamente que hace 10 años, ¿no? Con lo que ha subido la bolsa. Mal asesoramiento o nulo. Es decir, lo ves, esto lo ves mucho en los planes de pensiones. Porque ahí lo que es vender una historia, un relato, ¿no? Tú, la gente con los fondos de inversión normalmente, ahí tu amigo es bastante, digamos, se lo toma con calma. La mayoría de gente con los fondos de inversión llega un momento que enseguida se ponen nerviosos y 6 meses son malos. Pero curiosamente vienen con sus planes de pensiones y llevan 10 años sin ganar nada. Porque no los han movido, porque nadie les ha dicho cómo moverlos. O no hay asesoramiento, le han colocado el plan de pensiones, se acabó. Ya no, si te he visto no me acuerdo. Entonces, pero como les han dicho que es para el largo plazo, pues no es que esto no me preocupa tanto, se traen su cartera de fondos hiper preocupados. Ah, es que no estoy ganando menos, tal, vengo, es que el banco no me asesora, tiene toda la razón. Pero luego, dices, te traen su cartera de planes de pensiones para que les des una opinión y resulta que te dicen, aunque esto me preocupa menos porque es para el largo plazo. Y en el largo plazo no hay que ganar dinero. Claro. Pero se les ha vendido esa idea de que el largo plazo no te preocupes, no pasa nada. No, no, no. Todos los años, a ser posible, hay que ganar o, no o perder poco o nada. Hay que cuidar las carteras todos los años de planes de pensiones igual. Planes de pensiones se ha ganado mucho dinero el que ha estado bien asesorado. El que ha tenido sus planes de pensiones en lugar de en España y en Europa, en el mercado norteamericano, ha ganado mucho dinero. Porque al final el plan de pensiones, el fondo de inversión, el ETF son el carrito de los helados, lo que importa es lo que está dentro. Y donde hay que estar, eso tiene que darlo un buen asesoramiento. Pero insisto, como los bancos no asesoran, se limitan a vender, pues la mayoría de la gente les han colocado algo y ahí se han quedado con ello. Claro. Todavía si tienes un buen fondo de inversión o un fondo de desagüe y dices, oye, mira, yo no me quiero preocupar, ¿no? Estoy invertida a muy largo plazo, todavía, ¿no? Pero claro, si encima tienes un mal fondo de inversión, pues es... Claro, si tú has estado en el SP500, has pasado muy mal en las caídas, que te podías haber evitado esas caídas, pues siendo a liquidez temporalmente, una parte o lo que sea, pero bueno, por lo menos estás en el SP500. Pero aunque el IBEX ahora está funcionando razonablemente bien, si tú coges el IBEX en los últimos 20 años y lo comparas con el SP500, es un desastre. Claro, claro, totalmente. Vale, bueno, y ya para terminar la entrevista, quería hacerte algunas preguntas así rápidas, más picantes. Entonces, si quieres así contestarlas también como más rápidamente. ¿Algún fracaso o error que hayas cometido en los mercados que digas, oye, ves, esto me marcó y aprendí un montón, que, pues la gente que nos está viendo pueda tomar nota, ¿no? Y evitarlo? Pues cuando empecé a gestionar, donde gestionaba, porque empecé de broker y luego me encargaron montar el servicio de gestión de aquella casa, recuerda más el valor. Compré para los clientes un valor que se llama Corporación Financiera Alba y resulta que aquello no funcionaba y perdía y perdía. Y la tendencia es a decir, bueno, ya subirá porque era un valor muy bueno, tenía muy buenas empresas, etcétera. Pero tú no sabes lo que hay detrás. O sea, ¿por qué baja? Puede bajar por mil motivos. Puede estar muy en el valor y alguien estar vendiendo un paquete importante porque ha decidido comprar otra cosa. O sea, eso de engancharse a un valor y decir ya subirá, eso lo viví yo, lo hice y al final acabé perdiendo con una pérdida del 20% o 25%, no me acuerdo, pensando que estaba vendiendo lo mejor del mundo, pues a lo mejor hasta lo era. Hay que frenar las pérdidas. Las pérdidas, si las paras a tiempo, no digo un esto de pérdidas de trader al 5% y me piro, pero en un fondo de renta variable a partir de un 10%, 15%, hay que empezar a pensar que te puedes haber equivocado, que hay algo que no sabes. Entonces, bueno, pues ahí aprendí a no dejar que mis pérdidas fueran demasiado altas. Eso en los mercados y en los negocios, el mejor consejo, cuidado con los socios. O sea, tienes que tener muchísimo cuidado porque si son socios de trabajo, mejor, porque están en el negocio y entienden lo que pasa. Pero los socios financieros, que todo el mundo acaba necesitando, porque nadie nace con dinero, pues hay que tener mucho cuidado, porque a partir de ahí
sobre todo, no pierdas la mayoría, porque si pierdes la mayoría en manos de tus socios financieros, ¿qué va a pasar un día? Que van a decir, ahora esto va muy bien, ahora quiero gestionarlo yo. No, pero si habíamos quedado en que erais socios financieros, y te van a decir, ¿eso dónde está escrito? Porque antes no se podía, ahora hay formas de hacerlo. Entonces tienes que tener mucho cuidado si vas a incorporar socios financieros, que de alguna manera tú no pierdas el control de tu negocio. Porque si no, fijo no, porque esto es como... Depende de las personas, ¿no? Yo he tenido socios financieros horribles y he tenido, no muchos porque no tengo muchos socios, pero socios financieros, como es el caso ahora mismo, magníficos. Pero eso sí, tienes que asegurarte que son gente de bien, gente no acomplejada, porque si no el socio financiero ve que tiene éxito la empresa, que quien sale en los medios es otro, y esas cosas, el ego, todo eso influye. Entonces tienes que tener gente, digamos, de bien y además, a ser posible, conservar la mayoría de los derechos políticos en tu empresa. Y ahora, bueno, hablando que hemos hablado de los mercados, ¿cómo ves o qué podrías aconsejar o recomendar, mojándote hasta donde puedas, ¿no? Sí que has comentado que has estado en Estados Unidos, lógicamente, ¿no? Que es más de la mitad de la capitalización bursátil del mundo, o España al final, justo lo hablaba el otro día con un alumno, realmente es el 0,5% de la capitalización bursátil, o sea, lo que vale el mercado, ¿no? España es realmente en el mundo un 0,5%, ¿no? Y en España pues se tiende mucho a fijarnos en empresas españolas. Entonces, ¿por dónde ves un poco los tiros pues, para este año, los próximos 3, 5 años? ¿Por dónde pueden ir los tiros? Como hay que ser breve, yo diría que la gente tuviera en cuenta, te voy a decir de otra manera. Hace un año nosotros dimos una conferencia, más en abierto, o sea que era gratuita, que decíamos, olvídese lo de sell in May and go away, lo de vende en mayo y vete. No, en mayo, compra en mayo, decíamos hace un año, y quédate. Yo lo que no puedo entender es cómo, y en aquel momento la mayoría de la gente no estaba, vendía y mucha gente fue al mercado, ¿cómo puedes estar fuera de la renta variable cuando se va a iniciar una revolución en la productividad de las empresas como la que va a traer la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es solo ChatGPT, no, la inteligencia artificial es como cuando llegaron los ordenadores, los PCs, y cambió las empresas. Pues esto, pero a lo bestia, porque ya no es un PC, es un asistente personal que va a haber ChatGPTs para cada actividad, para cada tipo de trabajo. Entonces, tú vas a tener unos asistentes que van a ser mucho más que un ordenador, va a ser pues como una persona, no va a tener ni la empatía ni la inteligencia emocional de una persona, pero va a tener una capacidad de trabajo casi limitada, unas capacidades de tratamiento de datos casi limitados. Entonces no puedes estar fuera del mercado de renta variable en una situación como esta. Bueno, Víctor, y para terminar, que has comentado antes libros, un libro que te haya gustado, un libro que puedas recomendar a la audiencia. Bueno, como os habrán dicho los típicos, voy a intentar deciros uno que no conoce nadie, pero que está muy bien, a mí me afectó mucho. Se llama, curiosamente, Trader Vic, como Vic, se llama Víctor el tipo. Es un antiguo, muy antiguo, es un trader, es un puro trader. Pero ese es el que te da el paso a entender las cosas en plan mercado, no ya solo a nivel de Warren Buffett, Peter Lynch y todo esto. Ese sería y sobre todo de verdad que lean prensa económica de calidad y que vean vídeos de mercado de calidad. Ahí es donde se aprende. Qué bien, oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer, Víctor, tenerte aquí en nuestro canal. Y nada, ya por concluir de todo, ¿dónde podrían encontrarte? ¿Alguien que quiera encontrar esas clases limpias, un asesoramiento financiero realmente independiente? ¿Dónde podrían encontraros? En www.nextstepfinance.es, no Next Step, que es lo lógico decir, nextstepfinance.es, y también nos tienen todas las redes. Por ejemplo, en Twitter tenemos @nextstepfinance, esa es nuestra dirección en Twitter, y a mí me tienen también, si ponen Víctor Álvaro González, como doy mucho la brasa, van a encontrarme en Twitter. Claro, nos viene muy bien a todos escuchar también tus consejos, así que nada, de todas maneras dejaremos en la descripción el link a vuestra página web para que así os puedan encontrar. Y nada, oye, un placer haber estado contigo y haber escuchado un poco tus consejos, tu opinión y cómo funciona el mundo del asesoramiento financiero independiente, que esperamos que siga creciendo y cada vez, bueno, pues nos vayamos pareciendo un poco más a los que están en la vanguardia mundial en el tema de mercados, ¿no? Como es Estados Unidos. Así que muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.